informado que el presidente de la República dio lineamientos para que se reduzcan los ingresos, dijo, en un 50% de la presidencia de la República, del vicepresidente, de ministros, viceministros, y señaló también de la Asamblea Nacional. Sin embargo, existen dudas sobre si este exhorto del presidente de la República alcanzaría solamente a los principales dignatarios de la Asamblea Nacional o a todos los asambleístas. Es la pregunta que queremos hacerle al legislador Roberto Gómez, que fue del movimiento Creo y que es asambleísta en funciones, sobre este tema. Le damos la bienvenida, asambleísta Gómez, y quisiéramos saber qué lineamientos se han dado en la Asamblea. ¿Existe alguna disposición ya que provenga desde la Presidencia de la República, más allá de los anuncios públicos, o alguna decisión generada desde el interior de la Asamblea en este sentido? Buenos días. Primero, solidarizarme con todas las personas que están teniendo problemas en este momento muy duros, con todos los que están contagiados y están angustiados, con todos los que han perdido algún familiar. Creo que son tiempos donde el gobierno ya debería haber decretado el luto nacional y poner las astas de todo el Ecuador las banderas de todo el Ecuador a media asta. Es señal del dolor que las familias sufren y de la incompetencia del gobierno para contener el impacto del coronavirus acá en el Ecuador. Uno. Dos, en la Asamblea Nacional hay un bloque que se llama Unidad por el Cambio, que después se le llamó Creo. Yo a ese bloque es el que no pertenezco, sin embargo al partido sigo perteneciendo. En ese sentido quería hacer esa aclaración. No me he desafiliado del movimiento todavía sí. Creo lo que el movimiento Gracias, y vale la aclaración, asambleísta Gómez. Siguiente. El problema no es que el gobierno no tenga para pagarle el 50% al presidente o al vicepresidente, es que no tiene para pagarle lo que dice que le va, o al resto de funcionarios. El problema es que no le ha pagado a los funcionarios públicos en general, más allá de los asambleístas, y cuando hace un mes pagó $300 millones de deuda diciendo que iban a llegar inmediatamente, y cuando hace 45 días no le había asignado recursos al sistema sanitario, no por la emergencia sanitaria. Entonces el problema del gobierno va mucho más allá de lo que dice, de lo que quiere reconocer. La Asamblea Nacional va a hacer lo que tiene que hacer y ya la ciudadanía lo va a conocer. Ahí pero me parece que las vayamos son... a la pregunta concreta, asambleísta. Sí, es que la pregunta concreta, a rebajarse al 50% los sueldos de los legisladores. ¿Estaría usted por lo menos de acuerdo con esto? Los asambleístas ya hemos dicho que hay que hacerlo, ya lo han dicho todos, pero el problema sigue sin ser ese. Es que lo simbólico sería darle la bendición nomás a los ciudadanos para que se vayan a curar. Pero es que el problema es que se necesita tomar decisiones que resuelvan las cosas también, y no solamente las simbólicas para sacar un par de puntos más. Pero eso es lo primero. Debemos entender que no hay un lineamiento concreto en este sentido en la Asamblea. En la Asamblea Nacional los asambleístas han pronunciado que eso es lo que hay que hacer. Ahora, si la gente está pensando en que todos los funcionarios públicos deberían reducir su sueldo a la mitad, pues digamos que simbólicamente puede servir para lo que sirva. La gente necesita curarse. La Asamblea Nacional, los asambleístas ya lo han dicho. No sé si usted ahí en ese video que también sacó a Celi o a Pavel, también ya dijeron que estaban de acuerdo. El Torrieta ha dicho que está de acuerdo. Por ahí hay que ver cómo se va y qué tan rápido se va a implementar eso en el CAL. Tiene que ser lo más rápido posible, aunque sirva realmente para lo que sirva, ¿no? El tema dentro del Ecuador es que las autoridades son incompetentes realmente, y la inoperancia en la Asamblea Nacional pues hoy se evidencia aún más. Yo creo que los ecuatorianos esperan que estos proyectos de ley que usted ha pasado antes de conversar conmigo se concreten rápidamente. Lamentablemente no se avanza como se tiene que avanzar. ¿Qué opina usted sobre el exhorto
que hizo también el presidente de la República y el ministro de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional. Se le pide deponer intereses partidistas, debatir el proyecto que al que se le está dando forma en estos momentos, una ley económica humanitaria con el carácter de urgente, así como reformas al Código de Finanzas Públicas, Código Monetario, Ley de Empresas Públicas. ¿Está la Asamblea efectivamente dispuesta a dejar de lado los intereses partidistas? Mire, ellos hacen un pedido para que aprobemos un proyecto de ley que no han enviado hace un mes y medio. ¿Cómo se aprueba un proyecto de ley que no ha llegado? ¿Cómo se lo debate realmente? ¿Cómo se opina sobre este proyecto de ley? Si ni siquiera se conoce. No, es que no estamos hablando del proyecto, estamos hablando de la actitud de los asambleístas. Le preguntaba si están dispuestos realmente a llegar a una especie de acuerdo aparentemente indispensable en estos momentos, dejando de lado los intereses partidistas asambleístas. No estamos hablando de los detalles de un proyecto de ley que va a ser enviado a la Asamblea. Es que todo se basa en el proyecto de ley. Mire, nunca faltarán las propuestas cuasi comunistas que te dicen, porque ya se ha escuchado, que simplemente se va a confiscar todos los recursos porque nadie tiene por qué recibir más allá de lo que una familia promedio debe recibir para tener la canasta básica. Eso sería absurdo, tirémonos a ese extremo. Entonces, digamos, si yo le pregunto a usted quisiera que se apruebe un proyecto así, hay un tipo de propuesta, pero por eso es que hay que primero conocer los detalles del proyecto. Los asambleístas, sí, mira, la Asamblea Nacional... Estamos hablando de la voluntad política de los asambleístas, la voluntad política de la actitud que estén tomando Nacional, con respecto a la crisis, no de lo concreto sobre proyectos que aún no llegan a la Asamblea. Es que la actitud es frente al proyecto formal. Aún estando en contra muchos asambleístas de muchas formas de los proyectos que están en todos los proyectos económicos urgentes, los anuales han sido aprobados. Digamos, uno al año. Este tema político que los ministros hablan y que el presidente habla, tiene que partir por lo menos decir la verdad de la presidencia y la república. Dijeron que 300 millones de dólares iban a traer 2.000. ¿Dónde están? Dicen que los hospitales no están colapsados. Eso no es cierto. Entonces aquí no se trata de simplemente hacerle el juego al gobierno porque estamos en crisis. El rol de la oposición es poner la otra cara de la moneda, la cara que el gobierno quiere esconder. Cuando el gobierno envíe el proyecto de ley, ya se verán las posiciones de la Asamblea. Yo no puedo hablar por toda la Asamblea, pero si usted escucha, hasta los correístas en el inicio de esta crisis sanitaria dijeron que daban el apoyo a la unidad y al gobierno, lo dijeron. Pavel Muñoz salió en un mensaje, por nombrar el extremo, digamos, más complejo en ese sentido. Aquí no hay ninguna actitud que hay que poner. Aquí lo que hay que poner primero es el Ecuador. Hay que poner lealtad para los ciudadanos. Hay que poner unidad para salir adelante, pero con buenas políticas públicas. Uno de los temas que empieza ya a circular frente a las intenciones políticas es el de la muerte cruzada. ¿Usted cree que se podría llegar a este punto? Mire, yo creo que el Ecuador necesita que se hable sobre hechos concretos. Por eso necesitamos que venga el proyecto de ley y por eso necesitamos que estas especulaciones no sean las que se dan. El Ecuador necesita hoy que el proyecto de ley llegue y en la Asamblea tenemos que concretar la mayoría de acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía. La mayoría de acuerdos entre el gobierno y la ciudadanía. El impacto que ha tenido el anuncio tal como se hizo originalmente, pues trajo una reacción de parte del sector ciudadano, del empresarial y del trabajador. Anoche ha habido un nuevo anuncio por parte del ministro de Economía distinto. Hay que analizarlo igual en profundidad. Sin embargo, las cosas hay que hablarlas sobre lo concreto, sobre los hechos.
Yo creo que especular con este tipo de cosas, que lo que generan es más incertidumbre, no es lo responsable. Lo responsable es que llegue el proyecto, realmente convocar a los actores políticos, todos, los que eran, los que son, para pensar en el futuro del Ecuador y en este nuevo proyecto de ley, que tiene que encontrar un consenso. Y un consenso no es algo con lo que todos estamos de acuerdo. Un consenso es algo con lo que todos podemos vivir. Y mientras salga el sol hay la oportunidad de hacer juntos lo que hasta ahora distintas líneas políticas han querido hacer por separado. Le pregunto sobre algo muy concreto, asambleísta, algo muy concreto que dijo el ministro Martínez del día de ayer. Señaló que se requiere una recaudación suficiente en el ámbito tributario, hablando de reformas, para eliminar la dependencia de los ingresos petroleros, por lo que se debe dejar de subsidiar el contrabando de combustibles. Sobre este punto muy concreto, dicho por el ministro, ¿qué piensa? El tema sobre ese ahí es que hoy día no se subsidia el combustible tendría un impuesto porque el precio al que se lo vendería por el valor del petróleo es menor al valor en que se lo está vendiendo. Entonces, si hoy se eliminan, no es el subsidio, si hoy se elimina el control del precio, pues seguramente el precio baje. Entonces ya no sería un subsidio, es eliminar el impuesto. Y eso es lo que debía suceder hace muchísimo tiempo, el Ecuador lo requería y no estuviéramos hablándolo si ya lo hubieran decidido, porque para eso no necesitan la asamblea, necesitan solamente lanzar un decreto. Y el Ecuador pues hoy estuviera consciente en ese sentido, y los que no estamos en un estado de excepción que pueden responder ante la ley si se manifiestan de una manera distinta, con mucha claridad. Asambleísta, otro de los temas que si bien no está en ninguna propuesta, pero se puede leer como una petición, incluso como una exigencia de los ciudadanos, es la reducción de la Asamblea Nacional, la reducción del número de asambleístas. ¿Usted considera que este es el momento quizás oportuno para avanzar en analizar y llegar también a un consenso sobre esta exigencia ciudadana de que el número de asambleístas es excesivo y que es necesario que este número se reduzca? Cabe indicar que Italia lo ha hecho, dicho sea de paso. Bueno, los marcos legales son distintos, pero ahí viene la pregunta, hay que tratar la pregunta original. ¿Se quieren menos asambleístas o se quiere que se gaste menos en la asamblea? Porque lo segundo ya está hecho. Sin embargo, esto es una propuesta que formalmente, legalmente está en la asamblea hace meses, hace años, de hecho, porque fue presentado por un asambleísta, que yo recuerdo que nosotros teníamos que presentar un proyecto parecido y por eso no se firmó ese, nos firmamos uno propio, y además hay una propuesta ciudadana en ese sentido. Sin embargo, eso es algo que legalmente tiene una restricción en el número de asambleístas hoy. Yo estoy de acuerdo con eso siempre y cuando se mantengan las proporciones de la asamblea en relación a la población que tiene cada provincia, ¿no? Yo siempre he estado de acuerdo con eso, lo he dicho desde el principio, cuando se habla del número de asambleístas, ¿no? Hoy, en términos muy prácticos, cuando el gasto se reduce a la mitad, pues simplemente tiene un efecto igual. Pero yo creo que la ciudadanía, más que eso, realmente quiere que el gobierno tenga los implementos suficientes y haciendo los recursos suficientes para que la gente no se muera porque no tiene un respirador. Esa es la realidad. Y luego en la Asamblea Nacional, luego en la Comisión de los Trabajadores, pues yo estoy presentando unas observaciones, un proyecto de ley ya presentado, y en forma de observaciones porque es más ágil. Primero, para que las sanciones a los empleadores que no estén al día en las aportaciones a sus trabajadores no sean las mismas. Usted sabe, cuando un trabajador tiene un accidente y no está al día en el IES, el patrono, pues hay unas multas excesivas y que son realmente graves, lo cual, manteniéndose esas multas, cuando el trabajador se ve en la situación de que no puede pagar el sueldo y no puede pagar el IES, lo que hace es despedirlo, en lugar de llegar a un acuerdo para ver si para implementar las cuestiones que hoy el gobierno con los decretos está dando a entender que se pueden hacer. Primero. Segundo, el acceso a créditos quirografarios que no tengan el requisito de la mora patronal, porque en unos pocos días muchísimas empresas van a dejar de estar al día
y los trabajadores no van a poder acceder a un crédito que puede ser suficiente para subsistir los próximos 3 o 4 meses, sabiendo de que no van a tener el sueldo porque las empresas, el 60% de las empresas no está facturando. En relación al IES también tenemos cuando estamos presentando el proyecto de ley para que los préstamos hipotecarios no sean descontados en este momento a las personas que lo soliciten, y que no se pierdan, y que todas estas cosas que el gobierno ha dicho estén también respaldadas por la ley, muchas de esas. Así que la Asamblea Nacional tiene que hacer lo que le corresponde, y yo creo que el Ecuador necesita un gobierno que sea mucho más competente en estos momentos. Muchas gracias al asambleísta Roberto Gómez del movimiento Creo, que nos ha atendido.